bien básico, ¿está bien? 6 últimos nervios intercostales, ¿ok? El nervio iliohipogástrico, el que está aquí arriba, y el ilioinguinal, el que va para abajo. Y justamente se dan cuenta que va al trayecto inguinal. ¿Está bien? Perfecto. El recto anterior por los 6 últimos, esto ya hablamos, y el iliohipogástrico, el oblicuo externo también por estos de aquí. El interno por los 2 últimos nervios intercostales y también el iliohipogástrico y ilioinguinal, ¿está bien? Y el transverso de la cara superficial por estos 2 últimos y iliohipogástrico e ilioinguinal, ¿está bien? Generalmente esta parte de inervación yo no acostumbro a preguntar, no se preocupen, ¿está bien? Ahora, los músculos posteriores, especialmente por el nervio femoral, ¿ok? Acciones musculares. Nosotros hablamos, ¿verdad?, que los músculos, nosotros, ¿qué tipo de presión tenemos en el abdomen? ¿Positiva o negativa? Acho que é positivo. ¿Ya? Acho que é positivo. Positiva, ¿está bien? Negativo. Tórax es negativo, Sí. solo, ¿está bien? Abdomen es positivo, ¿está bien? En el positivo, sí, siempre tienen que saber ese tema de las presiones, ¿está bien? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos fuerza, ¿verdad? Cuando el paciente, por ejemplo, está tosiendo, ¿qué sucede con el abdomen? Se contrae, ¿cierto? Aumenta la presión intraabdominal. Cuando el paciente está defecando con mucha dificultad, aumenta la presión intraabdominal. Cuando está haciendo la micción, está haciendo shishi, muchas veces fuerza, aumenta la presión intraabdominal. ¿Se entiende? En el momento del parto, fuerza, aumenta la presión intraabdominal, ¿cierto? Todos esos factores que aumenten la presión intraabdominal pueden hacer que a través de zonas de debilidades salgan las hernias. ¿Se entiende? Por eso muchas veces cuando el paciente viene con hernias se le pregunta en qué trabaja, si levanta cosas pesadas, si se va mucho al gimnasio, ¿está bien?, a levantar cosas pesadas, o el otro extremo, si es muy obeso, también tenemos otro factor. O, por ejemplo, el paciente tiene el famoso TPOC, ¿ya escucharon? Nosotros hablamos aquí EPOC, enfermedad, eso lo cambia por doença, ¿verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde el paciente tose mucho y el acto de toser mucho hace que tenga hernia también, ¿está bien? O el bebé, ¿verdad?, que llora mucho, ¿sí? ¿Está bien? Pero, no nace con la hernia. En el momento del nacimiento, cuando empieza a llorar mucho, si llega un momento en que ahí lloró muchísimo, hizo una hernia, ahí sí, pero no es que ya nace con la hernia. Y ella lloró mucho durante el nacimiento, no lloró. ¿En serio? Eso es muy extraño. Entonces, desarrolló dentro del útero. Qué extraño eso. Porque siempre tiene que haber un factor. ¿Viste? Mira, y eso se espera, generalmente es expectante. Primero no se opera. Se espera y luego, si es que tiene indicación, se opera, pero primero se espera. Sí. Hizo cirugía a los 2 años, porque se esperó hasta los 2. Bueno, entonces, el recto dijimos que hace flexión del tronco ahora para hacer los famosos abdominales. ¿Está bien? Los oblicuos flexionan lateralmente. ¿Está bien? Todo este movimiento lateral es de los oblicuos, para adelante es del recto. ¿Se entendió? Iliopsoas es el flexor del músculo, del muslo. ¿Sí? El aductor, ¿qué quiere decir? Tierra. Sí. Abductor es abre. ¿Está bien? Rotador lateral del músculo. Por eso es que hay muchos signos semiológicos. ¿Sí? Se va a llamar signo del psoas, signo del obturador, signo de tal cosa y tal cosa. Vamos a ver en semiología de eso. ¿Está bien? Flexiona la pelvis y lleva el tronco hacia adelante. El cuadrado lumbar solo flexiona lateralmente el tronco. Tiene mucha función el cuadrado. ¿Está bien? El resumen de nuestra aula. De todas las inserciones. ¿Ok? Silencio. Vamos a continuar. Músculo iliopsoas.
Gente, ahora comenzamos con los músculos de la región posterior. ¿Okay? Y iliopsoas muchas veces van a encontrar así como un solo músculo. Silencio, por favor. O a veces se estudia por separado. ¿Okay? Entonces, tenemos literatura y literatura, ¿verdad? Acá, por ejemplo, el iliopsoas, ¿por qué se lo considera junto? Porque en su inserción inferior se inserta en el mismo lugar y quita como uno solo. ¿Está bien? Pero diferente es arriba. El psoas mayor, si yo tengo psoas mayor, tengo psoas menor. ¿Está bien? El psoas mayor es más medial y es mucho más largo que el ilíaco, que es más lateral y es más corto. ¿Okay? Los dos van a pasar delante de esta articulación donde tengo el sacro con el ilio. ¿Okay? Entonces los dos pasan juntos y se insertan a nivel de una estructura que se llama trocánter menor del fémur. ¿Está bien? Vamos a mirar. Entonces, psoas mayor aquí arriba se inserta desde la vértebra torácica número 12 hasta todas las vértebras lumbares. ¿Está bien? Es decir, en el cuerpo, en los discos intervertebrales, ¿ok? Y una porción de la costilla número 12, ¿ok? En las vértebras, en las apófisis costales, o transversas también, y se dan cuenta cómo el psoas hace esto, como si fueran arcos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a través de esos arcos tienen que pasar vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces, el psoas tiene toda esa porción de inserción desde la última vértebra torácica hasta todas las lumbares. ¿Okay? Viene aquí, pasa delante de la articulación sacroiliaca, se une a lo que sería el ilíaco y termina en el trocánter menor. ¿Okay? Entonces, entre las dos porciones, tanto el psoas como el ilíaco, ahí pasa el plexo lumbar. ¿Okay? Entonces, plexo lumbar entre las dos porciones del psoas y el ilíaco. Ahí se le ve mejor, ¿ven? Psoas aquí formando sus arcos, ¿sí? Este que está enfrente es el psoas menor. ¿Está bien? Vamos a ver por último. Aquí, psoas mayor, junto con el ilíaco, pasan, miren, dentro del ligamento inguinal. ¿Se dan cuenta? Y termina en el trocánter menor del fémur. ¿Okay? Entonces está inervado por el plexo lumbar. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a formar arcos? ¿Sí? Entonces da paso a arteria y venas lumbares que llamamos comunicantes de la arteria simpática. ¿Está bien? Arteria y venas lumbares a través de esos arcos. El ilíaco se inserta aquí en la fosa ilíaca, este hueso ilíaco, por eso se llama de esa forma, ¿sí? En la cresta medial. Luego a nivel de un ligamento se llama iliolumbar, que se encuentra a este nivel, ¿sí? Pasa también dirigiéndose para abajo, ¿sí? Este nervio que ven aquí es el nervio femoral. ¿Okay? Entonces, viene aquí, se junta, pasa delante de la articulación con el sacro, ¿sí? Y se inserta en el trocánter menor. ¿Ven cómo parece uno solo aquí? ¿Okay? Por eso se le dice psoas ilíaco. ¿Okay? Y también, como se dan cuenta, pasa dentro del ligamento inguinal, ¿ven? Por dentro. Y ahí termina en el trocánter menor del fémur. ¿Okay? También está inervado por el plexo lumbar. ¿Cuáles son las relaciones que tienen estos músculos? ¿Sí? Adelante se encuentra, ya ven el psoas atrás, ¿sí? El ilíaco. El psoas, entonces aquí está en relación con el riñón, con los vasos renales, el uréter, ¿okay? Y los vasos gonadales. ¿Okay? Esas son sus relaciones. Muchas veces suele haber absceso del psoas, se llama. Absceso quiere decir una colección de pus. ¿Está bien? Justo cerca del músculo psoas y muchas veces duele mucho aquí. ¿Está bien? Y como está perto del riñón se confunde. Se confunde, puede ser una patología renal o un absceso del psoas. ¿Está bien? Y muchas veces inclusive se puede confundir con apendicitis. Cuando este ilíaco, este hueso ilíaco, músculo ilíaco, perdón, entonces también puede inflamarse, irritarse, entonces puede simular una apendicitis. A veces del lado izquierdo, cuando hay una patología con el ilíaco, se puede confundir con una diverticulitis que suele ocurrir más del lado izquierdo. ¿Está bien? Relaciones nada más. Plexo lumbar, ven cómo se quitó aquí el psoas para ver cómo pasa el plexo lumbar entre los dos. ¿Okay? Este es el nervio
femoral. ¿Se acuerdan que yo les mostré así hace rato? Este es el iliopsoas que está cabalgado por el nervio femoral. ¿Se acuerdan? Entonces, pasando aquí el ligamento inguinal aquí, nervio femoral con el psoas iliaco. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. El psoas menor es muy sencillo, muy corto, es un músculo que se inserta solamente a nivel T12 y L1 en el disco de los dos, viene por delante del psoas mayor y se inserta en la eminencia iliopectina. Esta es la espina púbica, sínfisis, y aquí hay una eminencia, se llama eminencia iliopectina. ¿Ok? El psoas menor, ya hablamos, es inconstante, no siempre hay, ¿está bien? Y es totalmente intraabdominal, ahí se lo ve. ¿Ok? En contacto con el psoas mayor. Del psoas mayor, ilíaco, y el del psoas menor. ¿Y este que está atrás? Ahí no hablamos de eso. Ese es el cuadrado lumbar. ¿Ok? Entonces, este, estaba mostrando ahora, es el cuadrado lumbar. ¿Por qué cuadrado? Porque tiene un formato de esa forma misma. ¿Está bien? Se inserta a nivel de la duodécima costilla, cresta ilíaca y las apófisis costales desde, a veces viene L2, L1, pero suele ser entre L2, L3 y L4 y hasta L5. ¿Está bien? Ese suele ser la inserción. Parece un cuadrado. Sí, ¿verdad? Este músculo entonces antiguamente se le llamaba cuadrado de los lomos. ¿Ok? Entonces se inserta en la costilla número 12. ¿Ok? Perfecto. Nervio subcostal y plexo lumbar. ¿Ok? Muy bien. Este es el cuadrado lumbar. Este de aquí es el psoas mayor. Este es el ilíaco. Y si ustedes se fijan, ellos están envueltos en una vaina. No están así solos, desnudos ahí. Esta vaina, ¿sí?, va a envolver nuevamente a toda esa conformación muscular. No es que el músculo fica solo desnudo ahí, ¿se entiende? Perfecto. Fascia ilíaca se llama esa fascia. Vamos aquí. Muy bien, el riñón se encuentra también por delante. Vamos a empezar con el recto anterior del abdomen. Este músculo recto, gente, este músculo recto, como habla su nombre, es un músculo bien vertical y se encuentra en la parte anterior del abdomen, la parte más superficial. ¿Ok? Este es el músculo que todos los estudiantes de medicina tienen marcado aquí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Meu sonho. O meu é marcado pra frente. O meu é marcado não pelo músculo. A gente sabe que tem. Bueno, O subcutâneo é bem marcado aí. Deve ter sido subcutâneo. te quedó celular, ¿verdad? Bueno, gente, este músculo de aquí, ¿ok?, es el más superficial de todos. ¿Ok? Tiene, como les digo ahora, un trayecto así vertical y se encuentra, esta es nuestra línea mediana, línea alba, lateral a esa línea alba. ¿Se entiende? Perfecto. Se entiende, dijimos, desde la parte inferior y anterior del tórax hasta la sínfisis del pubis. ¿Está bien? Bien largo. Es como si fuera que este músculo viene de aquí y a modo de columna baja, desciende aquí. Y en su descenso se van a dar cuenta que tiene intersecciones tendinosas. Es como si fuera que el músculo está interrumpido por tendones. Y eso lo convierte en un músculo poligástrico, porque tiene varios vientres. ¿Se entiende? Entonces el recto anterior es un músculo poligástrico. ¿Okay? Tiene 3 a 4 vientres aproximadamente, generalmente. ¿Está bien? Bueno, ahora, punto importante, cuando el recto viene y se inserta aquí, en el pubis, aquí, vamos a ver esquemáticamente aquí, estos son los rectos de derecho y izquierdo. Cuando él se inserta ahí, en ese hueso, lo hace así en forma de, como si fuera dos fascículos. ¿Se entienden? Un fascículo medial y un fascículo lateral. ¿Se entienden? Ahora, este medial se va a unir y se va a mezclar, o sea, se va a intercalar con el medial del lado opuesto. ¿Sí? Y este de aquí, el
el fascículo lateral que se queda ahí como lateral en el mismo lugar, va a dar una prolongación. ¿Sí? Ustedes tienen que empezar a pensar así, tipo, un músculo es como que sale así unas pequeñas fibras y es una prolongación de este mismo músculo, ¿se entienden? Es como si fuera que da un ligamento, ¿sí? Y todo siempre tiene un porqué, es para reforzar algunos lugares de debilidad que tenemos en el abdomen, ¿sí? Entonces, del recto sale un ligamento, una prolongación que se llama ligamento de Henle. No se olviden de eso, porque en trayecto inguinal vamos a mencionar de vuelta al ligamento de Henle. Ligamento de Henle, entonces, ¿de quién va a ser dependencia? ¿Del músculo? Recto anterior do Recto abdômen. anterior del abdomen. Professor, essa prolongação, então ela é um componente muscular ou tendinoso? Es un componente ligamentoso. Ligamentoso. ¿Sí? Entonces, si yo a veces pregunto así, ¿tal ligamento es dependencia de qué músculo? Recto anterior, en este caso. Porque hay otros ligamentos que van a ser dependencia de otro músculo, de otra estructura, ¿se entienden? Entonces vemos las inserciones del recto, ¿sí? Tiene inserción así mediante fascículos, así lengüetas. Y nosotros vemos que es C significa cartílago costal. Había un cartílago costal del 5 hasta el 7. Apófisis, sifoides, luego desciende, en su descenso está siendo interrumpido por estas intersecciones tendinosas, desciende, viene hasta aquí y se inserta mediante esos dos pilares que mostré ahora. Solo que aquí enfrente tenemos este músculo piramidal que todavía no vimos, pero tenemos que retirar este para ver así los pilares del recto, ¿se entienden? Solo que ahí está atrapallando ahora, pero para que sepan a ese nivel, este es la sínfisis del pubis y este es la espina del pubis, ¿se entienden? Bueno, entonces ahí viene un pilar, viene medial aquí y otro lateral aquí, y de ese lateral sale el ligamento de Henle. ¿Estamos bien? Perfecto. Luego, miren, aquí, C5, C6, C7, cartílago costal, ¿ven? Apófisis sifoides, viene aquí, desciende y se inserta en la espina del pubis. ¿Ok? Ese es el recto. Miren, en el medio, esa estructura blanca que vimos hace rato, que es la línea alfa. ¿Ok? Perfecto. Esas son las intersecciones, ahora 5, C6, C7, cartílago costal, apófisis sifoides, viene, se inserta aquí, y un pilar pasa aquí y otro lateral pica aquí. ¿Ok? ¿Cuáles son las relaciones que tiene el recto? El recto, gente, ustedes saben, ¿verdad? La mayoría de los músculos tienen una vaina, ¿sí? Es como si fuera un estuche, algo que va a contener al músculo, ¿sí? ¿Saben cuál es la particularidad del recto? Que el recto no tiene vaina propia, ¿sí? Entonces, yo necesito vaina para el recto y el recto no tiene. Entonces, tienen que venir otros músculos a hacer ese estuche para el recto. ¿Se entienden? Vamos a empezar por ahí. ¿Okay? Y esos músculos que están aquí en la región lateral son los que van a venir a envolver hacia el recto. ¿Se entienden? Y es lo que va a hacer esta estructura blanquecina, que es la vaina del recto. Porque el recto no tiene vaina propia, pero sí lo van a hacer otras estructuras. ¿Okay? Esto que ven acá continúa siendo la línea alfa hasta la apófisis sifoides, la parte media. ¿Okay? Bueno, la vaina del recto, ¿sí? Está totalmente, cubre realmente a este nivel, en la parte anterior, completamente al recto. Es como que viene un tejido así, cubre todito el recto, que es este que está allá, eso es en su cara anterior. Ahora, esta vista es como si fuera que ustedes son las vísceras y están viendo el abdomen así hacia adentro, ¿se entienden? Ahí está el diafragma, ¿ok? El diafragma. Este que vemos aquí es el recto. ¿Ven cómo está siendo cubierto? Pero solamente está cubierto aquí. ¿Se entiende? Aquí solamente, ¿cuál era esa capa más profunda de esas capas que yo mencioné? Fascias transversales. Fascias transversales. Y solo la fascia transversal está cubriendo aquí el recto y arriba están haciendo la vaina. ¿Se entiende? Vamos a explicar enseguida. Aquí esta estructura que se forma con forma de un arco, voy a adelantar, pero voy a hablar más adelante.
Se llama arcada o arco de Douglas. ¿Ok? Perfecto. Estamos todavía empezando. Porque en la vaina de los rectos es un tema que siempre hay dificultad para entender. ¿Está bien? Quiero decir con esto que vamos a hacerlo bien simple. ¿Sí? Los músculos por encima del ombligo. Vamos a hacer nuestro ombligo en punto de referencia, ¿está? Aquí. Todo lo que esté por arriba del ombligo, los músculos que están aquí así de lateral y vienen para el frente, se comportan de una forma con respecto al recto. Y por debajo del ombligo, si hacemos un corte, vamos a ver que los músculos no se comportan de forma igual con el recto. ¿Se entiende? Vamos a empezar por ahí. Vamos a suponer, miren, esto es anterior. ¿Por qué? Porque esta es grasa, ¿cierto? Aquí está la piel, esto es anterior, esto es posterior. ¿Se entiende la imagen? Se hicimos un corte así. Y vemos piel, tejido celular subcutáneo, entra aquí está la fascia de escarpa, ¿se acuerdan de lo que mencioné? ¿Sí? Luego viene de superficial a más profundo. ¿Cómo eran los músculos? Era o reto anterior, não? Não, peraí, não. Oblíquo maior, externo, oblíquo menor. oblíquo menor. Transverso. Isso. Porque el recto, miren, está aquí. Tá aí no meio. ¿Se entiende? Y lo que quiero que entiendan es que qué relación estos músculos tienen con el recto aquí. Envolve. ¿Se entiende? Ahora, vamos a hacer así. A veces nuestra imagen va a aparecer así de cabeza al lado y ahí voy a explicar nuevamente, ¿está bien? Pero miren, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso. Miren, oblicuo mayor viene aquí y termina aquí la parte muscular porque tiene músculo y tendón. Y la parte del tendón, miren, viene y pasa por delante del recto. ¿Se entiende? Sí. Pasa por delante y llega aquí y se va a unir con el otro oblicuo para formar la línea alta. ¿Se entendió? Aquí abajo, miren, debajo del ombligo, viene todavía la misma cosa el oblicuo mayor. Viene aquí y pasa por delante. Nunca pasó aquí atrás. ¿Vieron? Sí. Nunca pasó por detrás. Miren lo que sucede con el oblicuo interno. Viene aquí y ¿qué hace aquí? Hace esto. Y abraza al recto. Como se fosse conducto. ¿Entienden? Como si fuera que va a envolver así al recto. Se divide su lámina ahí. Por encima del ombligo estamos hablando, ¿sí? Miren cómo se comporta abajo del ombligo el oblicuo menor. Viene. ¿Dónde pasó? Enfrente. ¿Ven? Ya no se dividió. Pasó aquí, enfrente, porque esto es anterior, ¿cierto? Sí. Y miren qué sucede con el transverso. El transverso viene aquí, pasa por detrás, supraumbilical, por arriba del ombligo. ¿Y qué pasa en la parte inferior del abdomen? Passa por adelante. Pasa por adelante. Todo pasó por adelante debajo del abdomen. ¿Se entendió? Eso es algo que muchas veces complica para entender al inicio. Por eso vamos a repetir esto hasta que fijen que sea por repetición en la cabeza de ustedes. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, lo músculo recto, es solo uno, pero las vainas pasan así. Sí. Pero es uno solo. Sí. El recto fica aquí uno solo. O sea, tenemos dos rectos ahora. Aquí, uno aquí. Y él necesita un estuche. ¿Estuche se dice en portugués? Não sei o que é No, estuche es como si fuera una sacola que le va a envolver. Ah, tá. Uma cápsula, tipo Sí, una capa. uma bolsa. Un estojo. Eso, ¿verdad? Y como él no tiene el mismo, él está ahí desnudo, ¿está bien? Necesita que venga alguien y pueda tapizar eso, pueda revestir, ¿se entiende? Tapizar significa revestir, ¿está bien? Podemos dizer então que ele é mais fortalecido devido a passar por cima e por baixo. Sí. Sí, porque él no tiene su vaina, entonces tiene que tener un fortalecimiento del músculo para contención. El músculo no puede estar así sozinho. Él tiene que tener algo sí o sí que contenga el músculo, porque ¿qué pasa cuando el músculo se contrae? Hincha, ¿cierto? Y si no tiene alguien que le contenga, ¿me entienden? Sí. Qual seria a explicação anatômica para isso? Porque aqui na parte de baixo não tem na parte Porque yo soy quizás así. Siempre me preguntan por qué, pero es la disposición que hace el músculo.
Y esa disposición es lo que hay dificultad de entender a veces. ¿Sí? Como consequência, podemos ver que é isso que as pessoas, quando estão em processo de crescimento, elas demoram mais para chegar a Sí. Hay tipos de gorduras. Hay una grasa que se llama grasa parda. Y esa parda es lo más complicado de poder bajar de peso. Sí. ¿Sí? Pero no músculo recto, tienes son inserciones ali en branco, son vainas o son inserciones. Estos son intersecciones tendinosas, son tendones. Son los tendones tipo que interrumpen al músculo. Y puede modificar de pessoa a pessoa. Generalmente hay algunas personas que tienen 3 intersecciones, así 1, Eso. 2, 3, y hay algunos que tienen 4. Isso que você falou do polidigástrico, né? Poligástrico. Poligástrico. Siempre que un músculo, ¿se acuerdan del músculo digástrico? Sim, Tiene 2 vientres. sim, perfeito. Entonces, 2 vientres, una porción muscular y músculo y en el medio tendón. Digástrico, 2. Cuando tiene más de 2 ya es poligástrico. ¿Está bien? Este es poligástrico. ¿Está? Bueno, vamos a mencionar, no se preocupe, vamos a repetir muchas veces vainas de los rectos. ¿Está bien? Ahora, ese músculo recto anterior, dentro de él, así dentro de su vaina, porque aquí está revestido, ¿se acuerdan? Adentro aquí está corriendo dos arterias. Una es epigástrica inferior y otra es la epigástrica superior. La epigástrica inferior es rama de la ilíaca externa y la epigástrica superior es rama de la torácica interna. Antiguamente se llamaba mamar interna. ¿Se acuerdan más o menos eso? Sim. ¿Sí? Diferentes, o sea, son ramas que se llaman de la misma forma epigástrica, solo que una es superior, otra inferior, y derivan de otras arterias, ¿se entienden? Sim. Y ellas se van a unir, miren, esta viene aquí abajo y la otra de ahí arriba, y se van a anastomosar Faz sentido. aquí en el trayecto de la vascularización del recto, ¿se entienden? Para poder justamente nutrir toda esa parte. Tá. Hacen esa anastomosis. Y claro, la arteria epigástrica tiene su vena, ¿verdad?, epigástrica, solo que siguen trayectos distintos. ¿Se entiende eso, verdad? Aham. Perfecto. Entonces, arteria epigástrica superior es rama de la torácica interna. Arteria epigástrica inferior, ¿dónde está? Ilíaca externa. Allá está, ilíaca externa. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahora? Uhum. Bueno, este es recto. Terminamos recto. Vamos piramidal. Este no me interesa y no solo preguntar en el examen, pero vamos a explicarlo. ¿Está bien? Hay algunas personas que tienen muy marcado aquí, ¿verdad? Y que aquí abajo se ve algo extraño para mí, ¿verdad? Y ese es este músculo de aquí. Muy pocas personas, no todos, pero cuando tiene este, ¿verdad?, está muy marcado aquí abajo. Y ese es el músculo piramidal. Marca onde, professora? Marca onde na foto? Aquí, Aí Na mesmo. região piano. Depois eu mostro. Moca para este poder tanta, ¿está bien? Com 15 acadêmicos. Yo no tengo, no puedo mostrar. Gente, el piramidal. ¿Se acuerdan de esta línea? Alba. Alba. Se inserta la línea alba y viene la espina del Pubis. Terminó piramidal. ¿Se entiende? Entonces, así, vamos a decirlo así, demasiada función no tiene. El recto sí, el recto, miren, ustedes contraen, se flexionan, ¿cierto? En el momento de hacer abdominales, claro que se va a flexionar este de aquí, ¿verdad? Y el recto más los músculos anterolaterales van a hacer mucha función en el abdomen, principalmente para controlar la pía, presión intraabdominal. Oh, uau. ¿Está bien? Bueno, ¿vieron piramidales una sola diapositiva? Porque generalmente es inconstante, casi no existe. ¿Está bien? Uhum. Recto terminamos, ahora vamos a pasar a los músculos laterales. ¿Sí? Empezando desde lo más superficial, lo más externo. ¿Está bien? Este es el oblicuo externo. También me van a escuchar decir el oblicuo mayor muchas veces. ¿Está bien? Este oblicuo mayor, ¿se dan cuenta cómo es las fibras? Sim, oblíquas, né? Oblicuas Para baixo. Como si fuera ¿cómo se dice bolsillo?
Bolso. ¿Está bien? Asimismo, eso es el oblicuo mayor. ¿Ok? Y se dan cuenta que tiene una porción muscular y una porción aponeurótica. ¿Ok? No todo es músculo, llega a aponeurosis. ¿Ok? Entonces, esta parte es la parte carnosa, como se dice, muscular, y luego le sigue la aponeurosis. Y es así como se ve, ¿verdad? Entonces, damos la vuelta y tiene inserción atrás. A ver, aquí, desde atrás, viene para el frente y termina en la línea alba y aquí a nivel del pubis. ¿Ok? Miren las inserciones que tienen, casi todas las costillas. Miren, 7 u 8 últimas costillas. Se inserta también abajo en lo que sería este hueso, que se llama el hueso ilíaco. Y este hueso, gente, aquí, nosotros alcanzamos a tocar aquí, ¿cierto? Ese hueso ustedes van a ver que es así, ¿verdad? Agarro el hueso así y tiene un labio lateral y un labio medial, ¿ok? Este músculo, esa cresta ilíaca, ¿sí? Ese músculo se va a insertar en esa cresta de ese hueso, ¿está bien? Especialmente en la parte lateral, el labio lateral, ¿está bien? Entonces, aquí en la cresta ilíaca, luego la parte aponeurótica, miren, ¿dónde llega? Hasta el pubis. Y de aquí ustedes van a ver todo, aponeurosis y llega hasta la línea alba. ¿Se entendió? Entonces por acá habrá 7 o 8 últimas costillas, ¿verdad? Forma la aponeurosis, aquí. Dice, inserción inferior en línea alba, ya hablamos de eso. Contribuye a formar la vaina del recto, vamos a hablar de eso también. Se inserta en el pubis a este nivel, ¿sí? En el labio lateral de la cresta ilíaca. Y esto es muy importante, quiero que recuerden porque después vamos a pasar al trayecto inguinal, que el oblicuo mayor forma parte del borde anterior del ligamento inguinal. Esto es muy importante. ¿De qué? Desculpa. Borde anterior o pared anterior, ¿está bien? Del ligamento inguinal. ¿Ok? Entonces, estas son sus inserciones, a nivel 7 o 8 últimas costillas, viene aquí en la cresta ilíaca, en el labio lateral, en el pubis, y esto es toda la parte aponeurótica y esta es toda la parte muscular. ¿Ok? Bueno, punto importante y pregunta de examen, ¿sí? Es que ustedes ven cómo el oblicuo, una vez más, ven las fibras, ¿sí? Sí. Estas fibras del oblicuo externo, oblicuo mayor, se va a interdigitar con las fibras del serrato anterior. ¿Qué quiere decir interdigitar? Es como si fuera que va y mezcla así sus porciones, ¿entienden? Se está interdigitando. Y a veces, ¿verdad? Participa también el dorsal ancho. Siempre se pregunta más de serrato anterior y oblicuo externo, ¿está bien? A veces participa el dorsal ancho, así que si yo pongo en el examen interdigitación torácica externa, es la unión o la interdigitación entre el músculo oblicuo externo y serrato anterior. ¿Se entendió? Obvio, sí, puede ser que ponga dorsal también, pero generalmente el serrato anterior o oblicuo externo. ¿Se entendió? Ahí forma la famosa interdigitación torácica externa. Si yo tengo una interdigitación torácica externa, tengo una interna. Todavía no llegamos. Ahora estamos en la externa, ¿verdad? Perfecto. Aquí, miren, no es lo mismo el comportamiento arriba, ¿sí? En los 2 tercios superiores del abdomen que en el tercio inferior. Eso ya hablamos, ¿cierto? Sí. Miren, ¿cómo se comporta el oblicuo mayor o externo? Viene, esto es anterior, esto es posterior. El oblicuo externo viene aquí, su porción muscular termina aquí. Empieza su aponeurosis y pasa por delante del recto. Y ahí vamos a utilizar estos términos que se pueden utilizar en el examen. Miren, prerectal, retrorectal. Prerectal, ¿qué significa? Enfrente, adelante del recto, ¿se entiende? Y retrorectal, detrás. Entonces, miren, el oblicuo externo pasa por adelante.
Recta. ¿Se entiende? Ujú. Porque yo con eso ya quiero hablar de que está pasando frente al recto. ¿Se entiende? Ujú. Perfecto. Eso es en los dos tercios superiores. Y en el tercio inferior, la misma cosa. El oblicuo externo viene aquí, continúa pasando por el frente, nunca pasó de por detrás. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, si siguen así lo que dice el texto, miren, la poneurosis del oblicuo externo, aquí, oblicuo externo, cruza delante del músculo recto anterior, está cruzando aquí adelante y contribuye a formar la hoja anterior subárica. Ustedes tienen que leer el texto y mirar la imagen para estudiar anatomía. ¿Está bien? No adianta solo leer aquí y no entender lo que está sucediendo aquí. Ujú. ¿Se entendió? ¿Sí? Músculo menor, debería ser recto. Sí, ahora vamos a hablar del oblicuo interno y vamos a ver cómo se comporta, ¿está bien? Pero sí, arriba es de una forma y abajo de otra forma. Perfecto. Este músculo oblicuo mayor, oblicuo externo, o sea, este también, ¿se acuerdan del recto cómo se insertaban dos pilares? Ujú. ¿Sí? También hace lo mismo. ¿Sí? Presten atención, desde el pubis, ¿sí? Ok. Viene su pilar lateral y su pilar medial, azul. ¿Ah? Solo que el medial también se intercruza aquí, con el medial del lado opuesto. ¿Ok? Ahora, cuando hace esto, el oblicuo mayor forma aquí un foramen. ¿Se entiende? Y ese se llama orificio inguinal superficial. ¿Está bien? O también se le puede llamar anillo inguinal superficial. Importantísimo, gente. ¿Saben por qué? Porque por ahí pueden salir hernias. En cirugía es entender bien los músculos del abdomen para después estudiar trayecto inguinal, que es el dolor de cabeza de los alumnos. Y si entendemos esto, entendemos trayecto inguinal y entendemos hernias. Yo ahora estoy enseñando clínica quirúrgica a los del noveno semestre. No entienden hernias. ¿Por qué? Porque no entienden esto de aquí. ¿Entienden? O sea, yo tengo que enseñarle otra vez anatomía al noveno para poder entender hernias. ¿Entendió? Entonces todo lo que estoy mostrando para ustedes hoy, presten mucha atención, porque esto va a servir para ustedes ya en el noveno y décimo semestre. ¿Está bien? Bueno, entonces, miren, pilar medial, pilar lateral del oblicuo mayor forman el anillo inguinal superficial. Importante. ¿Está bien? Y no es solo eso. ¿Se acuerdan que yo les dije el recto tenía ligamento de Henle? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Aquí el oblicuo mayor también va a generar como un ligamento, una especie de ligamento que le va a servir como un pilar posterior. ¿Se entiende? Porque acá teníamos pilar medial, pilar lateral y aquí va a haber un refuerzo que es un pilar posterior. Y eso se llama ligamento de Coles. ¿Cuáles? Coles. O sea, C-O-L-L-E-S. Vamos a ver ahora. Aquí está. Miren, este es el pilar medial, porque va a pasar al lado opuesto. Este es el pilar lateral. Aquí atrás, ligamento de Coles. ¿Está bien? Y ahí se forma un anillo, ¿vieron? Solo que ese anillo arriba, miren, de estas fibras así que están cruzando así de forma oblicua, también es dependencia del mismo oblicuo. Es como que él hizo así ligamentos para que refuercen una zona. ¿Se entienden? Y estas fibras se llaman fibras intercrurales o arciformes de Nucleus. ¿Está bien? Y ahí se formó nuestro anillo. ¿Ok? Este anillo, gente, es muy importante. ¿Saben por qué? Porque en el paciente que tiene hernia, ustedes, o sea, en el hombre generalmente, se entra desde la piel del escroto y se puede palpar el anillo a este nivel. ¿Entienden? Para ver si el anillo está muy dilatado o si no permite entrar el dedo, entonces no está dilatado. ¿Entienden? Tiene relación en cirugía eso. Por eso le estoy hablando de este anillo. Doutor, Sí. poderia, por favor, explicar una vez más estas fibras inter... Sí. Sí. Presten atención. Estamos hablando del oblicuo mayor, ¿cierto? Sí. El oblicuo mayor mismo de él salen así prolongaciones que hace ligamentos. Uno de ellos es este de aquí, las fibras intercrurales Nucleus del mismo oblicuo. Y otra prolongación que es
ligamento de coles. El mismo músculo está haciendo sus propios refuerzos. Ok. ¿Entienden? Y obviamente su pilar medial y su pilar lateral. ¿Está bien? Y eso también tiene que ver, o sea, que está digamos abajo, ¿Cuál? que sale en la puntica, sí, ese arriba también. Ese es otro también. Ese es otro del oblicuo mayor. ¿Y Se arriba llama también? el ligamento de Jim Bernard. Oh, wow. Y ese también, el que está arriba. Sí, también. Vamos a ver eso. Ah, Miren, allá por ejemplo, acá está pilar medial, pilar lateral y ahí se forma el. Voy a mostrar otra imagen. Aquí, miren. El oblicuo mayor, dijimos, se inserta en la espina ilíaca, ¿se acuerdan? Ajá. Recta lateral, viene a nivel del pubis, ¿se acuerdan? Sí, Y a nivel del pubis emite un pilar lateral y un pilar medial. medial. Y aquí arriba, estas fibras de aquí son estas de aquí. O sea, Las fibras intercrurales de Nikkei o arciformes. Esta de aquí. ¿Ven? Este de aquí. Este de aquí, que está aquí abajo, es el ligamento lacunar, que es este de aquí. ¿Está bien? Este de aquí. Y allá por detrás debería venir el ligamento de Coles. ¿Ven? Y aquí delimita este anillo, que es el anillo inguinal superficial. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, este ligamento que se formó ahí, ¿verdad? Este de aquí, por la poneurosis del oblicuo mayor. ¿Está bien? Pregunta de examen: ligamento inguinal es dependencia de qué músculo? Oblicuo mayor o externo. ¿Está bien? Gente, este es el alma de nuestra clase, el ligamento inguinal. ¿Está bien? ok. Porque en ella ahí se va a formar el trayecto inguinal, todo se va a formar. Y todo parte del oblicuo mayor, de este músculo de aquí. ¿Me entienden? Miren, aquí viene y allá hace el ligamento inguinal. ¿Sí? Perfecto. La hérnia inguinal seria uma hérnia muscular ou seria uma hérnia do intestino? O que você acha da hérnia? Siempre tenemos la creencia de que las hernias son muchas veces así intestino, ¿verdad? Por las hernias, gente, puede salir cualquier cosa. Hernia es, la definición de hernia para mis alumnos, yo siempre les digo, la hernia es toda protrusión de un elemento intraabdominal por un orificio anatómicamente constituido. Así, de memoria yo sé eso porque todos los años enseño, ¿verdad? Entonces, es la protrusión, sale de un así. Protrusión quiere decir esto, ¿se entiende? Si proyecta para enfrente. La protrusión de un elemento intraabdominal, lo dice de una víscera, a través de un orificio, anatómicamente constituido, que el propio ser humano ya tiene. ¿Entienden? Es zona de debilidad. ¿Se entendió? Sí. Porque si yo voy, hago una cirugía y hago un buraco ahí, después sale una hernia ahí, eso ya no es hernia, sería una eventación. ¿Se entiende? Porque yo creé ese buraco. Sin embargo, si el paciente ya tiene estos buracos, esta zona, ya es zona anatómica de debilidad por donde salen las hernias. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Cuál era la pregunta? La prueba. El ligamento inguinal. El ligamento inguinal es dependencia del oblicuo mayor. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Sí. ¿Cuál procedimiento se hace? Se hace una malla de polipropileno. ¿Sí? Es una malla que parece más edgy, ¿está bien? Que se pone en la pared posterior para que el contenido no salga más para afuera. Eso se llama técnica de Liechtenstein. Rapaz. Tiene suceso muchas veces si su paciente se cuida también, ¿verdad? Porque si él hace esfuerzo, no hace reposo después de la cirugía, puede volver a herniarse. Sí. Antiguamente se hacía herniorragia, se llama, se suturaba zonas. Hoy día ya no se hace porque eso tiene mucha recidiva, acá hay mucha hernia de vuelta.
Entonces ahora se hace hernioplastia, se llama más herniorrafia. Rafia es sutura y plastia es colocar una malla. Dura toda la vida. ¿Está bien? Perfecto. Miren, esta imagen es muy linda para explicar. Miren, este es el oblicuo mayor, oblicuo externo. ¿Verán sus fibras? ¿Vieron su aponeurosis? Miren, en el trayecto está formando el ligamento inguinal, ¿ok? Adentro. Y aquí está el pilar lateral, pilar medial y aquí las fibras intercrurales. ¿Ven? Atrás debería estar el ligamento de Poles, reforzando ahí. ¿Sí? Y el ligamento lacunar está un poco más para acá. Pero ahí forma el anillo inguinal superficial o orificio inguinal superficial. Yo tengo superficial, tengo profundo. Ahora, hasta ahora estamos conociendo solo superficial, ¿está bien? Pero vieron cómo es en el hombre. Aquí este es el cordón espermático. Por ese anillo va a salir el cordón espermático. Por eso es que las hernias que vienen de aquí muchas veces vienen y fica así con el escroto bien grande también, porque tiene comunicación con la parte genital. ¿Se entiende? Por eso se llama hernias inguinoescrotales. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo hasta ahora? Sí. ¿Se dan cuenta? Este ligamento inguinal es dependencia del oblicuo externo. No se olviden de eso, ¿está bien? Una vez más, miren, pilar lateral, pilar medial, ligamento de Poles, ligamento lacunar o de Gimberman y las fibras intercrurales del Nikkei. Todo esto, estos ligamentos aquí, pilar, esto, todo es del oblicuo mayor. Él mismo hizo todo eso. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para reforzar esas zonas. O si yo no tuviera todo esto, yo iba, 100% de la humanidad iba a tener hernias. ¿Se entiende? Son lugares de refuerzo y ahí se genera lo que sería el anillo inguinal superficial o orificio. Acá empezamos con los triángulos. ¿Verdad? Los triángulos chatos. Ustedes van a ver que hay algunos triángulos. Tengo un triángulo lumbar inferior, tengo un triángulo lumbar superior. ¿Ok? Aquí está dado por el dorsal ancho, oblicuo externo y la cresta ilíaca. ¿Sí? ¿Por qué se habla de este triángulo? Porque, miren, oblicuo externo, después debajo del oblicuo externo, ¿qué venía? Debaixo dele seria o oblíquo Interno, el menor. Y entonces ahí yo consigo tocar el menor. ¿Se entiende? Entonces una zona de debilidad. ¿Sí? Porque está un poco abierto ahí. ¿Se entendió? Sí. Y si es una zona de debilidad puede herniarse. Puede herniar. ¿Se entendió? Entonces tengo hernias aquí. Y se llama triángulo de Petit. ¿Ok? Jean-Louis Petit. Esa área corresponde al oblicuo interno, ¿verdad? Porque ahí está, por dentro del oblicuo interno. ¿Ok? Tengo otro triángulo que voy a mostrar enseguida para ustedes, pero eso ya va a tener que ver con el interno. ¿Se entendió? ¿Ya podemos fechar oblicuo mayor? Sim. ¿Sí? Esse triângulo geralmente cobre os limites ou ¿Qué? os limites dele? Sí, los límites. ¿Qué pasó? Geralmente as hernias são debilidades de alguma parte muscular não é correta. No caso das hernias inguinais, das hernias umbilicais e do resto da coluna, También, debilidades musculares. ¿Está bien? Debilidades musculares y debilidades ligamentosas. ¿Entendés? Por ejemplo, siempre, cualquier zona. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Voy a poner el ejemplo de un intestino que está recibiendo irrigación. Y el simple hecho de que llegó ahí una arteria y perforó el intestino para poder irrigar, ya le causa una zona de debilidad. Entonces ese intestino se puede como herniar también. Entonces todo elemento que entre perforando va a generar zona de debilidad. O donde no haya músculo, zona de debilidad. Donde no haya esos ligamentos que estábamos conversando, zona de debilidad. ¿Entendés? Por eso puede ser componente nutricio que no tenga componente ligamentoso o el componente muscular esté debilitado o el paciente haga mucho esfuerzo que sobrepasa esa debilidad y ahí se hernia. ¿Está bien?
en los bebés generalmente es por el lloro, ¿verdad? El bebé llora mucho, aumenta mucho la presión intraabdominal y entonces hay la zona de debilidad del ombligo. ¿Está bien? Por eso hace mucha hernia umbilical. Asimismo como la embarazada. La embarazada durante el parto hace mucha fuerza, hernia umbilical. ¿Está bien? Muy bien. ¿Podemos echar oblicuo mayor? ¿Se dieron cuenta de la importancia del oblicuo mayor? Él hace todo ese ligamento inguinal, todos esos ligamentos que salen de él. El oblicuo interno o menor, ¿vieron cómo son sus fibras un poco más para arriba? En esta imagen casi parece el transverso. En realidad un poquito más así, un poquito más oblicuo, ¿está? Bueno, se continúa adelante con su aponeurosis. Acá tenemos la parte muscular. Ahora, ¿vieron cómo es la inserción del oblicuo menor? Este es el oblicuo mayor, ¿sí? Acá el oblicuo menor, también a nivel de las costillas, pero se va a nivel de las vértebras lumbares, cosa que el mayor no era. ¿Está bien? Entonces, a nivel de las últimas vértebras lumbares, también en la cresta ilíaca, ¿sí? En el labio anterior, y viene y se inserta también a nivel del ligamento inguinal. ¿Se entiende? Acá ya está insertando en el ligamento, ¿sí? En el ligamento, que el ligamento inguinal es del oblicuo mayor, ¿se acuerdan? Bueno, entonces se dirige hacia adelante y ahí ya forma su aponeurosis para llegar a la línea alba. ¿Ok? Entonces, una vez más, acá el oblicuo menor, ¿sí? Insertándose en las tres últimas costillas, ¿sí? Atrás en las vértebras lumbares, en la cresta ilíaca y a nivel del ligamento inguinal, y llega a su aponeurosis en la línea alba. ¿Está bien? Perfecto. Este es, miren, últimas lumbares, ¿sí? Viene así, el oblicuo interno hace esto, viene ahí adelante. Particularidad, presten mucha atención. El oblicuo interno se inserta, dijimos, en el ligamento inguinal, ¿cierto? Miren, aquí en la parte externa del ligamento inguinal, y miren, hace como un culo, hace un salto y se inserta aquí. ¿Entienden? Él no viene a insertarse en todo el ligamento. Se inserta ahí arriba, pula aquí y viene aquí en la parte final del ligamento inguinal. Importantísimo, porque esto va a ser parte de la parte superior del trayecto inguinal que vamos a hablar después. ¿Entienden? Es como si fuera que hace un teto acá, ¿verdad? ¿Cierto? Y ahí se forma un orificio, ¿ven? Un trayecto aquí. Ese vamos a conversar después. Pero presten mucha atención. Este es el oblicuo menor que hace un salto aquí. ¿Sí? Y esta es la parte muscular y esta es la parte aponeurótica, este amarillo que vemos aquí, y llega la línea alba a este nivel. ¿Se entendió? Perfecto. Todas las inserciones. Hablamos del oblicuo mayor que siempre pasaba para el frente, ¿sí? Tanto en los dos tercios superiores como en el tercio inferior. Ahora, aquí nosotros tenemos, esto es anterior ahora, ¿sí? Esto es posterior. Anterior, posterior. Miren. Oblicuo interno, muscular, 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 aquí paró, aponeurosis, viene aquí, viene aquí, viene aquí, miren, se dobló, se desdobló, se partió, se dividió su aponeurosis, en una folla anterior y en una folla posterior. Nosotros aquí hablamos hoja a la folla, ¿está bien? Entonces, en una hoja anterior y en una hoja posterior, y presten atención. La hoja anterior, ¿con quién se va a fusionar aquí? Oblicuo externo. Con la aponeurosis y el oblicuo externo. ¿Y la hoja posterior, con quién se fusiona aquí? Aponeurosis transversa. Aponeurosis del transverso. ¿Se entienden? Eso es todo lo que dice acá el texto. ¿Está bien? Y luego termina aquí en la línea alba para unirse con el otro. ¿Sí? Son los dos tercios superiores. ¿Qué pasa con el oblicuo menor en el tercio inferior? Miren, viene aquí, ¿qué pasa con su aponeurosis? Pasa enfrente, ya no se dividió aquí abajo. ¿Se entiende? Perfecto, miren, hoja anterior, delante del recto, se fusiona con la aponeurosis. Todo lo que nosotros acabamos de explicar aquí está aquí. ¿Se entiende? Es cuestión de que ustedes lean el texto, pero miren, oyen la imagen. ¿Está bien?
En el tercio inferior del abdomen no se divide, miren, aquí se divide arriba, aquí no se divide, ¿ok? Y pasa delante del recto del abdomen, o sea, se hace pre-rectal, ¿ok? Perfecto, lo mismo, aquí cambio de vuelta nuestra imagen, ahora este ya es anterior y este es posterior, aquí oblicuo interno pasa atrás, adelante, y en el tercio inferior solo pasa delante. ¿Estamos entendiendo? Sí. Perfecto. Punto importante, gente. El oblicuo interno, ¿sí? Los hombres, ¿sí? A nivel del cordón espermático, ese cordón que mostré para ustedes, este, ¿ven? Este de aquí, ya, el que viene aquí, ¿ven? El oblicuo interno todavía participaría hasta el testículo del hombre, ¿saben? Pero cambia de nombre, ya no se llama oblicuo interno. Cuando pasa al cordón espermático aquí y ya llega al testículo, ya cambia de nombre y se llama músculo cremaster. ¿Se entendió? El mismo oblicuo interno es, solo que cambió de lugar y ya cambió de nombre. O sea que el músculo cremaster es dependencia del oblicuo interno. Pregunta de examen. ¿Está bien? Músculo cremaster es dependencia del oblicuo interno. Y ustedes saben para qué sirve este músculo. ¿Tienen una idea? Para sustentar o cordão espermático? Sí, sirve como sostén. Muy bien. ¿Otra función? Porque, não sei, acho que quando o bebê nasce, ele não agora ainda não desceu, né? A los 7 a 8 meses, intrauterina empieza a descender de a poco del testículo, del abdomen del bebé para el escroto. ¿Está bien? Pero, ¿qué función tiene este cremaster? Piensen conmigo. Tem a ver com o movimento do escroto? Muy bien, movimiento, ¿verdad? Los hombres suelen mover su escroto, ¿verdad? Sí. Gente, ¿qué pasa cuando el hombre tiene frío? Encolhe. ¿Verdad? ¿Qué pasa Pior que fica. con el ¿Qué pasa cuando el hombre tiene frío? El testículo sube, ¿cierto? Y cuando hace calor, por el piso, ¿verdad? Todo tiene su porqué, ¿está bien? Cuando hace mucho frío, el cremaster contrae, sube el testículo para que el testículo sienta, o sea, fique más quenche, ¿entienden? Para que tenga una función de termogénesis, para que los espermatozoides no se mueran. ¿Entienden? ¿Está bien? Ah, que está sentindo demais. Para preservar la espermatogénesis. Ahora, cuando hace mucho calor, también se relaja, porque mucho calor también puede matar a los espermatozoides. ¿Verdad que tiene sentido? Muito sentido. Eso hace el músculo cremaster. ¿Sí? Nuestro cuerpo es muy inteligente para hacer todas sus funciones. ¿Sí? Muy delegado cuando entendemos para qué funcionan las cosas. Verdade. Ahora, hay una cosa. ¿Nunca escucharon torsión testicular? Já. ¿Ya escucharon? La palabra ya lo dice, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se tuerce el testículo, ¿verdad? Ahora, el hombre, hay un reflejo que nosotros hacemos en medicina como médicos, generalmente ocurre en los niños adolescentes, que es la torsión testicular. El hombre, cuando nosotros tocamos aquí en la parte interna, sí, el hombre contrae su testículo, ¿verdad? Porque le genera como un reflejo. Entonces, hacemos esto acá, contrae, ¿sí? Normal. Ahora, cuando tiene la torsión testicular, ese reflejo no existe. Positivo, torsión testicular. ¿Entienden? ¿Ven cómo podemos diagnosticar las cosas? ¿Sí? Todo el componente, el cordón, el músculo, todo se tuerce y no llega sangre. O sea, Não tem como fazer contra tiempo es testículo. Si nosotros tardamos en hacer nuestro diagnóstico, el paciente puede perder un testículo.
horas, horas pequeñas, ¿me entienden? Y solo con el simple hecho de nosotros hacer ese reflejo, nosotros podemos diagnosticar algo que puede hacer que pierda o no el testículo del paciente. No. Y si no tengo nada, imagínense, estoy en el medio de nada. Yo solo hago ese signo, yo ya sé que él tiene que ir a esa operación ahora mismo. ¿Entienden? No, vamos a pedir un examen para evaluar cómo está el flujo sanguíneo. ¿Entienden? Me cruzou. É, tá pouco. Se le hace una cirugía, se abre y se hace la distorsión. Músculo cremaster. Bueno, vengan, presten atención aquí. ¿Sí? El músculo oblicuo interno, yo les dije que hace un culo aquí, ¿cierto? Gente, el transverso, la misma cosa. Hace ese mismo culo. Junto con el oblicuo interno, parece que es una morada, ahí abajo, ¿entienden? Hace el mismo pulo, ¿ven? Este pulo de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, los dos, cuando están juntos, hace como una fuerza, ¿entienden? O sea, los dos son fuertes juntos. Por eso se le llama la aponeurosis del oblicuo interno más la aponeurosis del transverso se le llama tendón conjunto, porque los dos están juntos, ¿entienden? Entonces, ahí, el tendón conjunto es, pregunta de examen, la unión del oblicuo interno más el músculo transverso. Ellos se insertan en el ligamento inguinal aquí, en la parte lateral, hacen su pulo aquí y se insertan ahí en la parte distal. Y ahí forman como un teto aquí. ¿Se dieron cuenta? Y miren, aquí forma un teto y todo teto aquí tiene que tener su piso, ¿cierto? Y este es el piso, miren, el ligamento inguinal. Entonces, para el trayecto inguinal ya saben, piso, ligamento inguinal, de hecho, tendón conjunto, transverso más oblicuo interno, ¿se entienden? Ahora, para el trayecto, solamente ya van a tener que saber pared anterior y pared posterior, ¿se entienden? Perfecto. Triángulo lumbar superior está dado por la duodécima costilla, el oblicuo interno y el erector de la columna junto con el serrato posterior inferior. Este yo no acostumbro a preguntar, no se preocupen, ¿está bien? Pero también quiero que sepan que es una zona de debilidad donde, miren, ¿qué viene debajo del oblicuo interno? El transverso. Transverso. Entonces aquí yo tengo el transverso. ¿Se entendió? Zona de debilidad. Se puede herniar. ¿Ok? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué tal estamos de tiempo? 50 minutos. Más 20 minutos tenemos. Ok. Vamos entonces con músculo transverso del abdomen. ¿Sí? Este es el músculo más profundo de los tres. ¿Sí? ¿Cómo son sus fibras? Transversas. ¿Ok? Y aquí termina también, o sea, en la parte muscular y tiene una porción aponeurótica, ¿cierto? Miren, el transverso, aquí por ejemplo, ¿ven este espacio aquí? Aquí es donde va a entrar el recto, ¿entienden? Voy a mostrar enseguida. Este transverso es el único que viene así completamente desde hacia atrás para el frente, el único, ¿está bien? Porque los otros vienen así, desde la parte más inferior, de las últimas vértebras y ahí hacen así. Aquí miren, el transverso, en la apófisis transversa desde T12, imagínense, de ahí ya desde la vértebra torácica y todas las vértebras lumbares, toditos se insertan, el transverso. ¿Sí? A través de esta fascia que está aquí, que es la fascia toracolumbar que está atrás. Y luego se va a nivel, mira, completa aquí, a nivel de las 6 últimas costillas. ¿Sí? Presten atención, nosotros teníamos interdigitación torácica externa. Yo les dije que había una interna. Aquí ya está participando el transverso. Y como el transverso es el más profundo, va a tener contacto con nuestro músculo de la respiración principal, que es diafragma. ¿Sí?
Entonces, ahí hacen la interdigitación torácica interna. La externa Era seato anterior e oblíquo externo. y oblicuo externo. Aquí es transverso y diagrama. Diafragma, tiene que decir ahí. Diagrama. Diafragma, corrijan aquí, está bien. Bueno, se inserta, miren, aquí ya no es en el labio lateral, ¿dónde está? Aquí, ahí en el labio medial, ¿sí? De la cresta y de acá, anterior superior, y el ligamento inguinal, solo que aquí hace el pulo con el Oblíquo oblicuo interno. menor, ¿se acuerdan? Ujú. La misma cosa aquí. Perfecto. A ver, miren. Pregunta de examen, gente. Este de aquí, el transverso, ¿sí? Donde termina su porción muscular y empieza su aponeurosis, forma como una línea aquí. Y esta línea es denominada línea semilunar de Spiegel. Otra zona donde sale hernias. Que escucha la hernia, ¿verdad? Muchísimas hernias, se van a impresionar la cantidad de hernias que tenemos. Solo que hay hernias más comunes y hay hernias menos comunes. ¿Se entiende? Entonces, la hernia de Spiegel, ahí mismo, ¿ven? Nosotros aquí tenemos la línea alba y a ese nivel es la línea de Spiegel. Y ahí es donde se suele herniar. ¿Ok? Entonces, la porción muscular del transverso, donde inicia la parte aponeurótica, hace una línea y esa es la llamada línea semilunar o de Spiegel. Entonces yo pregunto, ¿la línea semilunar de Spiegel es dependencia de qué músculo? Transverso. ¿Se entendió? Sí. Entonces, esta hernia sería más compleja do que la hernia inguinal por ser intestino. No. Porque La hernia, absorber los alimentos y hacer no, la inflamación. no, el inguinal es más complejo, Rafa. ¿Está bien? Mas mais chance de inflamar. Inguinal. Sí, inguinal. ¿Está bien? Porque aquí tenemos todavía componente muscular que sí cubre eso. Ahí donde están los anillos, donde hay zona de debilidad, donde hay triángulos, está desnudo. Hernias. ¿Está bien? Miren, inserciones terminales. Aquí, aponeurosis del oblicuo transverso, aquí enfrente, ¿verdad? Llega la línea alba, ¿ok? Llega la línea alba pasando detrás del recto del abdomen y en el tercio inferior por delante. Vamos a entender esto ahora, no se preocupen. ¿Está bien? Dijimos, el transverso, aquí es anterior, posterior. Llega aquí en el 2/3 superior y pasa detrás. Nunca pasa adelante aquí, en los 2/3 superiores, ¿sí? Vengo aquí en el tercio inferior. ¿Qué pasa con el transverso? Pasa delante del recto, prerrectal. ¿Está bien? Eso es lo que dice aquí. Cuando ella viene y se inserta con el tendón conjunto, forma una porción de aponeurosis a nivel de la cresta pectínea que se llama os inguinal. Que es el os inguinal, es donde termina el tendón conjunto, simplemente eso. ¿Está bien? Donde termina el tendón conjunto, zona de refuerzo. ¿Está? Cuando se une el oblicuo interno se forma tendón conjunto. Transverso unido al tendón transverso unido al oblicuo menor, tendón conjunto. ¿Ok? Entonces, el transverso viene, hace todo este trayecto aquí, viene aquí para el frente y se inserta en la línea alba. Y también viene aquí, hace su pulo con el oblicuo menor y hace el tendón conjunto. Aquí donde termina el tendón conjunto es la os inguinal, simplemente. ¿Está bien? Si se preguntan qué es este de aquí. ¿Sí? Bueno, aquí, miren, acá está el transverso. Bien afuera, oblicuo mayor, oblicuo menor, ¿cierto? Bien, del oblicuo menor, miren cómo se está desprendiendo aquí para hacer el cremaster, ¿cierto? Para hacer ubicación en el cordón espermático. El transverso aquí, miren, el transverso y el oblicuo menor hacen su pulo aquí y termina aquí, ¿cierto? Formando la os inguinal. ¿Ok? Esta imagen es muy linda para entender muchas cosas. Doutora, então a os inguinal, só para entender, seria
o ponto de junção dos dois ligamentos. Aí se chama os inguinal esse ponto. Osquinal. Punto de unión de las dos aponeurosis. ¿Está bien? Bueno, entonces ya sabemos, ¿sí? El transverso pasa primero por detrás y luego lo hace por enfrente. ¿Ok? Y esta imagen es hermosa. ¿Sí? Miren cómo está. El más externo, ¿cómo se llama? Oblíquo externo. Oblicuo externo o mayor. Aquí, Oblíquo menor ou interno. aquí, Transverso. transverso. ¿Ok? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que debajo del transverso había una fascia? Sim. Transversales. Fascia transversal. ¿Ven cómo solo la fascia pica ahí después detrás del recto? Ajá. ¿Ven? Perfecto. Y aquí este es el recto. ¿Ok? Certo. Este de aquí. Y aquí el transverso está pasando aquí enfrente. ¿Ok? Enfrente. Perfecto. Esto, por ejemplo, es el cordón espermático. ¿Está bien? Miren, estos vasos sanguíneos de aquí, ilíaca externa. ¿Ok? Arteria ilíaca externa, vena ilíaca externa. Al pasar el conducto, el ligamento inguinal aquí, ya pasa a llamarse femoral. ¿Sí? No se llama ilíaca externa, se llama femoral. Entonces, vena ilíaca externa, vena femoral, arteria femoral. Vena ilíaca externa, arteria ilíaca externa. ¿Se dan cuenta? Estos vasos que están haciendo aquí son los vasos gonadales, testiculares en el hombre, ováricos en la mujer. ¿Está bien? Qué lindo, allá está la vejiga, ¿ven? Muy bien. ¿Ven el culo que hace aquí el tendón conjunto? ¿Sí? Perfecto. Vaina de los rectos, ya explicamos. Solo imagen, miren. Parece un quilombo aquí, ¿verdad? Para entender todo esto. ¿Ya? ¿Qué tal estamos a tiempo? 59. Bueno, este pico ya nos vamos a intervalo, ¿está bien? Miren, estos son los rectos, ¿ok? Vamos a hacer así. Recto es este que vemos aquí. ¿Quién dijimos en el superior, ok? Dijimos que iba a pasar primero por el frente del recto. No superior, sim. Não. ¿Quién pasa por el frente del recto? É o externo. Oblicuo externo, mayor. Sí. Vamos a hacer, este es el oblicuo mayor, ¿está? Viene como en forma de tejido y pasa así enfrente del recto. ¿Está bien? Perfecto. Segundo músculo debajo del oblicuo mayor. Oblíquo menor. Oblicuo menor, miren. Dá a volta, né? El oblicuo menor viene así, Dois fascículos. abraza al recto. ¿Está bien? ¿Ok? En sus dos follas, ¿se acuerdan? Pero abajo, ¿qué pasaba abajo? Pasaba enfrente, ¿se Ah, acuerdan? sim, embaixo. Solo pasa enfrente. Isso, ¿Se entendió? ¿Quién venía debajo del oblicuo interno? transverso do abdômen. Transverso. ¿Sí? Ahí viene el transverso aquí. Primero en los dos tercios superiores pasa por detrás, ¿cierto? Y abajo en el tercio inferior pasa Adelante. delante. ¿Se dieron cuenta? Esto es muy importante. El transverso y el oblicuo menor se comportan de la misma forma, arriba y abajo. ¿Se entendió? Ahora, aquí, cuando este transverso pasó primero por detrás y luego se hizo prerrectal, se forma una estructura, parece un arco aquí, ¿ven? ¿Sí? Douglas. Este arco se llama arco de Douglas. ¿Se acuerdan de ese arco que mencioné al inicio? Ese es el famoso arco de Douglas. ¿Ok? Importante. De este arco de Douglas, ¿se acuerdan que yo les dije? De algunas estructuras salen así prolongaciones que se forman ligamento. ¿Sí? De este arco sale una prolongación, un ligamento aquí. Ese ligamento va a ser el ligamento de Hesselbach. ¿Está bien? Ligamento, esto es muy importante, de Hesselbach. Se pregunta mucho. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Ligamento de Hesselbach es dependencia del arco de Douglas. Arco de Douglas es dependencia del músculo transverso. ¿Se entendió? Una vez más. Ligamento de Hesselbach, dependencia del arco de Douglas. El arco de Douglas, dependencia del músculo transverso.
¿Ok? Ahí. Entonces, para que viene aquí, el ligamento viene aquí, ¡pum! Se va hacia atrás. Particularidad. Este ligamento de Hesselbach se hace enamorado de una arteria, que es la arteria epigástrica Superior. inferior. ¿Está bien? Lembren de esto. ¿Está bien? Son amantes. ¿Está bien? Que están juntos. ¿Está bien? Voy a mostrar enseguida. Entonces, son... Y debajo de todo el transverso que había, una fascia, ¿se acuerdan? Transversal. Fascia transversal. Ven que la fascia siempre picó atrás. Sí. Nunca ella pasó por el frente. Y que aquí la fascia cubre todo esto, pero aquí miren, está desnudo el recto. Solamente picó en contacto con la fascia. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Quiero que esta imagen tengan en su cabeza porque quiero pasar aquí a mostrarles este de aquí. Está por bien. Arco de Douglas, ¿ven? La fascia transversal y envolviendo al recto. ¿Se dan cuenta? Y para arriba están todos los músculos que están envolviendo, su aponeurosis que están envolviendo al recto. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahí. Y ahí vemos, ¿verdad? Oblicuo mayor. El oblicuo menor pasa, envuelve al recto en sus dos follas anterior y posterior. Y aquí abajo el oblicuo menor solo pasa adelante. ¿Ok? El músculo transverso pasa por detrás en los 2/3 superiores y pasa por delante en el tercio inferior. ¿Se entiende? ¿Se dieron cuenta que este de aquí, este arco, es el punto de referencia donde todos los músculos se hacen prerrectales? ¿Se dieron cuenta? Arco de Douglas, punto de referencia, pregunta. Es el lugar donde todos los músculos se hacen prerrectales. O es lugar donde el transverso deja de ser retrorectal y pasa a ser prerrectal. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Tem alguma referência vertebral também? Tipo, a nível... No sé en qué nivel más o menos de la columna está. ¿Está bien? Pero vamos a averiguar. Muy bien. Entonces, ahí, ahora sí se entiende todo este quilombo, ¿verdad? Sim, Ahora sí. foi bem mais sencillo. Acá, arco de Douglas, mire, ligamento de Hesselbach, fascia transversalis, músculo transverso, oblicuo menor, oblicuo mayor, ¿ok? Arco de Douglas. Lindo así cuando se entiende todo, ¿verdad? Recto anterior, externo, interno, transverso, fascia transversalis. ¿Entendió esta parte? Recto, transverso, oblicuo menor, oblicuo mayor, línea alba, ¿ok? Esta es la disposición que hace el oblicuo mayor, sus fibras hacia abajo, oblicuo abajo. Oblicuo menor, fibras para arriba, ¿sí? Y el transverso, fibras de forma transversal. Lo mismo, ¿sí? Ahí está la línea semilunar de Spiegel, acuérdense, de acá de Douglas, ya hablamos todo, ya hablamos. Bien, qué linda esta imagen. Esta imagen es lo más lindo del mundo. Bien, oblicuo Externo. externo. Miren, está haciendo el ligamento Inguinal. inguinal, ¿cierto? Oblicuo Interno. interno menor. Miren, Transverso. transverso. Miren cómo el transverso primero pasa por detrás, Sim. ¿sí? Y está envolviendo al Recto. recto. ¿Vieron la imagen? Este es el cordón espermático en el hombre. Este de aquí es el conducto deferente. Solo el hombre tiene conducto deferente, la mujer tiene otra cosa, ¿está bien? Y ahí conectando. La imagen es muy linda. Acá por ejemplo está el iliopsoas. ¿Ven? El músculo que estamos estudiando, que se va a insertar en el trocánter menor. Ah, no, todavía no se llama iliopsoas. ¿Sí? Aquí es el nervio femoral. Está cabalgando al iliopsoas. ¿Sí? Aquí hay una división que vamos a hablar en el trayecto inguinal enseguida. Aquí, pasando este ligamento inguinal, vasos Femoral. femorales. Qué hermosa esta imagen. Muy bien. Vamos a ver el intervalo y luego continuamos.